son los soldados de la oscuridad. Con armaduras negras como la noche y corazones entregados a la muerte, los espectros de Hades representan el lado más cruel de la Guerra Santa. Pero detrás de cada uno de ellos se esconde un pasado siniestro, secretos oscuros y hechos que ni siquiera los fans más fieles conocen. En el video de hoy, descubrirás 31 misterios y curiosidades sobre los sirvientes del Emperador del Inframundo. Bienvenido al canal Caballero de Pegaso. Y ahora vamos a desvelar los mayores secretos de los espectros de Hades. Así que, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y comencemos con este increíble video. Curiosidad número 1. Los dioses gemelos. Así como Atenea cuenta con el apoyo de la diosa Nike, quien se transformó en un bastón para guiar siempre a su ejército a la victoria, el dios Hades también cuenta con algunos dioses subordinados en su ejército. En la saga clásica, conocemos a los dioses gemelos. Tánatos es el dios de la muerte e Hipnos es el dios del sueño. Aunque él e Hipnos son sirvientes de Hades, también son dioses con todos sus atributos. Los colores de Hipnos y Tánatos representan la noche y el día. Hipnos tiene tonos amarillo claro en su ropa, ojos y cabello, mientras que Tánatos tiene tonos plateados. Tánatos tiene una estrella de 5 puntas en la frente. Hipnos tiene una estrella de 6 puntas, pero en el anime, esto se modificó para evitar conflictos religiosos. En el diagrama de la armadura de Tánatos e Hipnos en el manga, podemos ver la naturaleza de su armadura. Es una sobrepelliz, no un kamui. Curiosidad número 2. Las estrellas malvadas. El ejército de Hades representa las 108 estrellas malvadas, siendo así el ejército más grande de un dios jamás mostrado en las obras oficiales de los Caballeros del Zodiaco. Esto no incluye a los soldados rasos, que son los espectros esqueléticos, ya que no se consideran guerreros oficiales en el ejército divino. Al igual que los soldados del santuario no se cuentan entre los caballeros de Atenea. Por otro lado, Atenea tiene el segundo ejército más grande entre los dioses, con 88 caballeros en su guardia. Mientras tanto, Poseidón tiene 7 generales marinos y solo un teniente, además de algunos soldados marinos. Por lo tanto, desconocemos el número exacto de guerreros oficiales que podría haber en el ejército de Poseidón. Curiosidad número 3. La estrella celestial de la furia. Radamantis es uno de los 3 jueces del infierno y uno de los primeros espectros introducidos por Masami Kurumada en su manga y también en la adaptación al anime. Él, al igual que Niobe de las profundidades y Celos de Sapo, debutaron en el episodio 117 del anime, el tercer episodio de la saga de Hades. ¿Quién no recuerda la escena donde Radamantis disfruta de su whisky? Comenta abajo para que lo descubra. Dato curioso número 4. Los 3 Kiotos. Los 3 jueces del infierno se basan directamente en la mitología griega. Minos es el nombre de un semidios rey de la isla de Creta, que dio origen a la civilización minoica y se convirtió en uno de los jueces del infierno que juzga los pecados de las personas. Radamanto es un juez del inframundo, responsable de juzgar las almas provenientes del continente asiático. En griego, Radamanto se escribe Radamantis. Ayaco se basa en Eaco, quien en la mitología griega es, junto con Minos y Radamanto, uno de los jueces del inframundo. Dato curioso número 5. La armadura de los espectros. Cada ejército tiene un nombre específico para su armadura. Por ejemplo, en el ejército de Atenea, el nombre original de la armadura era Clas, que significa claz o tela sagrada. En el ejército de Poseidón, son las escamas. Y en el Hades, son las surplices. Sin embargo, el término surplice pasó a conocerse como sapuris, que no es más que la transcripción fonética en japonés del término inglés surplice, una prenda similar a un delantal que los religiosos usan al ascender al altar o al púlpito. Surplice se traduce como sobrepelliz. Dato curioso número 6. Los espectros más poderosos. Sabemos que los 3 jueces son los más fuertes del ejército de Hades, pero aunque no se encuentran entre los jueces del infierno, algunos espectros son bastante fuertes, incluso con poderes comparables a los de los Kyoto. En The Lost Canvas, tenemos a Kagao de Venu, Bahiel y Tebijimes, Lune de Balrón y otros que poseen poderes comparables a los de los 3 jueces. Pero en la saga clásica, la superioridad de los 3 Kyoto es evidente. Solo Lune y quizás Papillon parecen acercarse al poder de un juez, pero la diferencia sigue siendo muy grande. Comenta a continuación qué espectro, en tu opinión, tiene el poder equivalente a uno de los 3 jueces.
Dato curioso número 7. Las olas del infierno. En el anime, Radamantis puede usar la técnica de las ondas infernales, una propagación de ondas espirituales que alcanzan el alma del oponente y lo envían al famoso Yomotsu Hirasaka, la legendaria colina que conduce al inframundo. Esta técnica se usa contra Máscara Mortal de Cáncer y Afrodita de Piscis, donde Radamantis afirma que le mostrará al santo de Cáncer el poder de las verdaderas ondas infernales. Sin embargo, en el manga, el juez del inframundo no usa esta técnica, que es prácticamente idéntica a la de Máscara Mortal de Cáncer. Dato curioso número 8. Los 108 forajidos. Las 108 estrellas del destino son el hilo argumental principal del clásico chino Shuaoshuan, generalmente traducido como Al borde del agua. Considerada una de las 4 grandes novelas clásicas de la literatura china, la trama, retratada durante la dinastía Sung, trata sobre un grupo de 108 forajidos en el monte Liang, o pantano de Liangshan, que forman un ejército antes de recibir amnistía del gobierno y ser enviados a campañas de resistencia contra invasores extranjeros y operaciones para combatir a las fuerzas rebeldes. La obra presentó a sus lectores a muchos de los personajes más conocidos de la literatura nacional china, como Wu Song, Lin Chon y Lu Cixen. Es una posible inspiración para Masami Kurumada en la creación del Ejército de Hades, ya que el autor es bastante famoso en China, además de tener varias referencias a la cultura china en los Caballeros del Zodiaco. Dato curioso número 9. La división de los espectros. En el ejército de Atenea hay 3 rangos: oro, plata y bronce. Sin embargo, en el ejército de Hades hay 2 divisiones. A diferencia de los rangos, las divisiones no dividen a los espectros por poder, sino por función. Los espectros celestiales son generalmente los miembros del ejército de Hades que defienden el inframundo, con la excepción de los jueces, quienes también forman parte de esta división, cuyo poder es igual o mayor que el de los santos dorados. Sus poderes parecen ser comparables o ligeramente superiores a los de los santos plateados. Los espectros terrestres son generalmente la fuerza de ataque del ejército de Hades, enviados para atacar el santuario y matar a Atenea. Algunos de estos espectros son tan poderosos como los santos dorados, capaces de luchar contra ellos en igualdad de condiciones, por ejemplo, Laime de Verme, Niobe de Papillon y Niobe de las profundidades. Sin embargo, la saga de Lost Canvas presenta una perspectiva diferente sobre este tema. Allí, los espectros celestiales son claramente más poderosos que los espectros terrestres, lo que establece una clara lógica entre estas 2 divisiones. Curiosidad número 10. El verdadero nombre de Ayakos. En la saga Next Dimension, secuela canónica de la saga Hades, conocemos al espectro Suikyo de Garuda. En el manga Next Dimension, se revela que en realidad es Suikyo de la Copa, el antiguo santo de plata de la constelación de la Copa. En la saga Lost Canvas, tras el enfrentamiento entre el espectro Ayakos de Garuda y Sísifo de Sagitario, se revela que su verdadero nombre también es Suikyo. En The Lost Canvas, la autora Shiori utiliza la lógica del despertar del alma de un espectro. Cuando una persona despierta su malvada estrella espectral, usa el nombre de su primera encarnación. Por eso, los espectros en The Lost Canvas tienen los mismos nombres clásicos. Curiosidad número 11. El Cíclope de Hades. Giganto de Cíclope es uno de los espectros subordinados a Radamantis de Wyvern. Giganto recibe la misión de invadir el santuario de Atenea y tomar su cabeza. Moviéndose entre las sombras, él y los demás espectros fueron guiados por Saga de Géminis. Era uno de los líderes del grupo invasor y, en el manga, Giganto tenía fuertes sospechas sobre la verdadera identidad de Kyu de Durán, quien en realidad era Saga disfrazado. Al llegar a la casa de Virgo, las sospechas aumentan hasta el punto de que Giganto le ordena a Kyu que se quite la máscara y revele su rostro, algo que finalmente no ocurrió debido a la interferencia de Sokka. Curiosidad número 12. ¿Existen realmente 108 espectros? La gran mayoría de los espectros en series que abordan este tema, como la saga Lost Canvas, Darkwing, Next Dimension, etc., no tenían nombre. Sin embargo, incluso si contamos todos los espectros anónimos y con nombre que aparecieron tanto en el manga como en el anime de estas series que narran las guerras santas contra Hades, no se llega a la cifra de 108. Lo mismo ocurre con los 88 caballeros de Atenea, que incluso sumando todos los caballeros y amazonas presentados, no alcanzamos la cifra de 88 caballeros de Atenea.
Curiosidad número 13. El espectro de Wern. Al parecer, el nombre del espectro, Laime de Wern, es un homenaje al académico y cineasta estadounidense Sam Raimi, creador de la saga cinematográfica Evil Dead. Laime usa los tentáculos de su sobrepelliz para atacar y estrangular a su enemigo. Laime también puede esconderse bajo tierra, proyectando sus tentáculos elásticos sobre la víctima para inmovilizarla. Incluso si los tentáculos se destruyen, pueden regenerarse. Su fuerza es tan grande que puede inmovilizar temporalmente a Yoria, la caballero de Leo. Curiosidad número 14. El espectro Niobe. Niobe de las profundidades fue la responsable de derrotar a Aldebarán de Tauro. Su nombre proviene de la mitología griega y es el nombre de la esposa de Anfión, rey de Tebas. Hija de Tántalo y Dione, Niobe se jactaba de su alta fertilidad, habiendo dado a luz a 14 hijos, 7 varones y 7 mujeres. Cuando el pueblo de Tebas rindió tributo a la diosa Leto, Niobe se burló con arrogancia de ella, ya que solo había tenido 2 hijos, Apolo y Artemisa. Indignada, Leto imploró venganza y sus hijos masacraron a los 14 hijos de Niobe. Zeus, conmovido por el dolor de Niobe, la transformó en una roca que aún lloraba la pérdida de sus hijos, vertiendo constantemente agua en un manantial. Curiosidad número 15. La estrella terrenal de la sombra. Kieu de Duyan fue uno de los espectros que invadieron el santuario. Fue asesinado por Saga, quien ocupó su lugar, por lo que nunca pudo demostrar sus técnicas. Sin embargo, la enciclopedia dice que posee 2 técnicas especiales: el mensajero de la muerte. Este movimiento solo se usa en el manga y el anime de Saint Seiya, el lienzo perdido. La otra habilidad sería el rociado de sangre, según la enciclopedia oficial de Saint Seiya. Kieu también es el nombre de un lugar que formaba parte de las rutas vikingas y podría ser una referencia a su nombre. Sin embargo, también podría ser una variante de Kiev, la capital de Ucrania. Curiosidad número 16. La estrella terrenal de la raza. El buey de Gorgona fue asesinado por Sura de Capricornio, quien finalmente asumió su identidad. Su nombre podría provenir de las formaciones montañosas de una provincia irlandesa llamada Connacht, pero también podría ser la forma inglesa de la palabra ox, lo cual tiene sentido si nos fijamos en los cuernos de sus apuris. Sin embargo, Kurumada termina reutilizando el nombre de este personaje en la saga Next Dimension, donde le da el nombre Ox al caballero Tauro. Curiosidad número 17. La estrella terrenal de la depreciación. Miles de Elfo fue asesinado por Camus de Acuario en la saga de Hades, fase del santuario. Los elfos son criaturas de la mitología nórdica y sus apuris parecen representar a los Drops, es decir, los elfos oscuros, que tienen piel oscura, cabello blanco y ojos rojos. Son criaturas de la oscuridad que adoraban a El, la diosa nórdica del reino de los muertos, y vivían en un reino subterráneo llamado Svartalfheim. En el Silmarillion de J.R.R. Tolkien, se dice que los orcos eran elfos que Melkor transformó. Curiosidad número 18. El espectro más débil. Celos de Sapo, según la enciclopedia oficial de Saint Seiya, posee una técnica de combate, el salto aplastante. Sin embargo, junto con Marquino, soldado raso del ejército de Hades, Celos es uno de los espectros más débiles de sus tropas. Su nombre proviene del griego y significa rivalidad. Es una referencia a Celos, personaje mitológico que luchó junto a Zeus en la titanomaquia. Curiosidad número 19. El espectro más leal a Radamantis. Valentín, la arpía, es el principal sirviente de Radamantis. Su nombre proviene del latín, el santo del amor, San Valentín, quien fue decapitado por el Imperio Romano el 14 de febrero, día del nacimiento del espectro Valentín. Kurumada comentó que su intención era hacer un juego de palabras entre el nombre del personaje y el día de San Valentín en inglés, ya que ambos se escribirían en katakana y la pronunciación es similar. Curiosidad número 20. El barquero del infierno. Al llegar al inframundo, conocemos a Caronte de Aqueronte, el barquero del infierno. En la saga clásica, Caronte no parece leal a Hades, sino a sí mismo, siempre buscando su propio beneficio. Al igual que Siros de Sapo, su apariencia es inusual entre los espectros. En el anime, muere tras el ataque de Seiya. El manga lo muestra aún con vida, mientras el barquero se aleja de la orilla, tarareando suavemente. Sin embargo, cuando Ikki muestra el rosario de 108 cuentas, todas son negras, lo que plantea la pregunta de si Caronte está vivo o no. Shiryu y Yoga también lo conocieron, pues al encontrarse con Pleias de Licaón,
le preguntaron si también tendrían que pagarle como guardián del río Aqueronte para cruzarlo. En el anime, esto crea una contradicción. Al morir, no podían saber nada sobre Caronte, ni tampoco si tendrían que pagar para cruzar el río Aqueronte. Y en Lost Canvas, Caronte se describe a sí mismo como un mercenario. Dato curioso número 21. El juez sustituto. Lune de Balrón, la estrella celestial de la eminencia, es un siervo del juez Minos y, por lo tanto, lo reemplaza, juzgando a los muertos y enviándolos a la prisión correspondiente. El nombre de Balrón proviene del francés y significa luna. Incluso Shan, considerado por el propio Hades como el humano más puro de la tierra, fue juzgado por Lune de Balrón. Lune dice que, aunque Shan era una buena persona, hirió y mató a varios oponentes, por lo que era un pecador. Dato curioso número 22. La técnica secreta del faraón. Estrella celestial de la bestia, faraón de la esfinge, posee la capacidad de equilibrar la maldición. El faraón toca una melodía oscura con su arpa. El enemigo pierde el movimiento, y entonces el área donde se encuentran el faraón y su enemigo se cubre de antiguos muros con inscripciones egipcias. A espaldas del faraón, aparece una escama negra en uno de los muros. El corazón del enemigo es arrancado de su cuerpo y colocado en una de las escalas de la balanza. La otra está ocupada por una pluma perteneciente a la diosa Maat, quien juzgaba los pecados de las personas. Si el corazón pesa más que la pluma, se le considera un ser maligno, y su cuerpo y alma comienzan a ser destruidos por la poderosa energía del golpe. Además del ataque mencionado, Faraón posee el ataque beso en la oscuridad, según la enciclopedia oficial de Saint Seiya, pero esta técnica nunca se ha mostrado. Curiosidad número 23. La estrella celestial del cuerno. Golem Roca usa las enormes piedras de la tercera prisión para lanzarlas contra el enemigo con poderosa telequinesis, combinando increíble fuerza y velocidad, enterrándolo bajo ellas, además del daño causado por el impacto de las piedras. Su nombre proviene del inglés y significa piedra, una clara alusión a las técnicas del espectro y la prisión que protege, además de sus apuris, que representa a un monstruo hecho de piedra. Curiosidad número 24. La derrota más rápida. Tras la derrota de Golem Roca por parte de Cid y Dragón, Iguan se interpone en el camino de los caballeros para detenerlos, pero Higa de Cisne lo ataca inmediatamente con polvo de diamante, mientras el espectro se mostraba. La técnica de congelación sorprendió tanto a Iguan que fue derrotado allí mismo, en ese instante, sin necesidad de decir su nombre. Lo interesante es que Iguan, de Troul, representa la estrella celestial de la derrota, una clara referencia a la rapidez de la derrota. Dato curioso número 25. El espectro que dañó las armaduras de Siriu y Yoga. El Pleiades de Licaón es la estrella celestial del crimen. Su nombre proviene del griego y significa el extremo. En la mitología grecorromana, Pleiades es el nombre del rey de Tesalia cuya hija fue seducida por Apolo. En el manga, el ataque de Pleiades es lo suficientemente fuerte como para dañar las armaduras del dragón y el cisne, renacidas con la sangre de Atenea. Dato curioso número 26. Las técnicas secretas del escarabajo. El stand de escarabajo mortal es la estrella celestial de la fealdad y es el guardián de la quinta prisión, el infierno de las tumbas de fuego. Cuando Sirio Dragón y Yoga Cisne llegan allí, encuentran a Canon Géminis cerca del stand. Sirio y Yoga gritan para advertir a Canon del peligro, pero el santo Géminis dice que no hay necesidad de preocuparse y el stand cae muerto. Por lo tanto, desconocemos sus técnicas secretas en el manga o el anime, pero sí se presentan en la enciclopedia oficial. Sus dos técnicas de combate son la Gran Muralla, originalmente Big Wall, y Stand By Me, originalmente Stand By Me, temida incluso por los propios fantasmas. El nombre de esta técnica es una clara referencia a la canción Stand By Me de Ben King. Curiosidad número 27. El espectro que dominó a Excalibur. Gordon de Minotauro, la estrella celestial de la prisión, es uno de los subordinados más fuertes de Radamantis. Su nombre proviene del celta, el que viene de la montaña. También podría ser una alusión a Gordon Scott, quien interpretó personajes de gran fuerza física, como Tarzán. El ataque de brazo, que incorpora la fuerza de un hacha tan poderosa que fue capaz de destruir la sagrada Excalibur, que residía en el brazo de Sirio. Esta es la técnica de Gordon, el gran hacha aplastante.
Curiosidad número 28. La mayor fuerza física de los espectros. Aunque Iwan de Troul fue derrotado en segundos por Yoga, según la enciclopedia oficial de Saint Seiya, el espectro posee la mayor fuerza y energía de todos los espectros en el combate cuerpo a cuerpo, con gran resistencia a los impactos. Sin embargo, no pudo resistir el frío absoluto de Yoga. Su movimiento es máxima perestroika. Perestroika significa reconstrucción, reestructuración, que proviene del ruso. Por lo tanto, tenemos dos opciones para el poder de Iwan: máxima reconstrucción o máxima reestructuración. Iwan fue derrotado antes de poder usar su técnica. Curiosidad número 29. El enfrentamiento en el castillo de Hades. La primera batalla entre Queen, Gordon y Sylphid contra los Santos de Bronce en el castillo de Hades es exclusiva del manga. En el anime, aparecen en el inframundo. La reina de Alraun es la estrella celestial demoníaca. Su nombre proviene del inglés y significa reina. La reina también participó en la saga de El lienzo perdido, donde conocimos al espectro Fiodor de Mandrágora. Ambos representan la planta que grita, pero con nombres diferentes, cada uno haciendo referencia a una región distinta, donde se contaban las historias de esta planta. Curiosidad número 30. La estrella celestial de la perspicacia. La Sylphid de Basilisco hace su primera aparición en el castillo de Hades, junto con Gordon, Queen y Valentine, pero esto solo ocurre en el manga. Este cambio afectó su discurso, cuando al entrar en la dimensión, dijo que comprendía la preocupación de Radamantis por los Santos de Bronce y que habría sido mejor deshacerse de ellos en esa otra ocasión. Su nombre proviene del griego antiguo y significa espíritu de la naturaleza, nombre de una especie de espíritus de la naturaleza, específicamente de los bosques, las sílfides. En este caso, una especie femenina, las sílfides. Curiosidad número 31. La técnica secreta de Niobe de Deb. Fragancia profunda es una técnica secreta utilizada por el espectro Niobe de las profundidades. Sin embargo, además de este movimiento, Niobe también posee el movimiento perfume mortal, que nunca se mostró, ya que solo se reveló en la enciclopedia oficial. Y, paradójicamente, cuando Aldebarán de Tauro murió, sostenía una flor morada con el nombre científico de Clematide Niobe, una clara referencia al espectro. ¿Te gustaron las curiosidades? Comenta abajo para que lo sepa y, por supuesto, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. Quema tu cosmos hasta el infinito.